pues tenemos la información de la siguiente tabla, donde muestra las calificaciones del primer parcial, y las calificaciones están desde el 1 hasta el 7. ¿Sí? Nos piden construir la tabla de frecuencias, ¿sí? Diagrama de barras y polígonos, media, mediana y moda, varianza de presión estándar y coeficiente de variación. No nos piden analizar ni nada de esas cosas. ¿Listo? Cada uno de estos puntos, pues 1 punto, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ustedes veían que el punto valía, para que lo tengan en cuenta, el punto valía 0,50. ¿Sí? 0,50. Entonces, cada uno de estos, pues, es 0,50 dividido 4. ¿Sí? Entonces, cada punto completo, bien resuelto, valía eso. O sea, 0,50 dividido 4. O sea, que valía 0,125 cada punto. Doy claridad en eso, pues para que yo sé que ustedes hacen sus cálculos, cómo me calificó el profesor. Es cada uno de esos valía esto. ¿Ok? Bien resuelto, pues todo bien completo. Para alcanzar el 0,5 de calificación. Entonces, aquí, pues ya, lo primero que es construir la tabla de frecuencias. Entonces, aquí transporto la información, ¿sí? Que tenemos acá, coloquemos el dato de 1 a 7 y vamos a construir la tabla de frecuencias. Como mínimo teníamos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia porcentual y la porcentual acumulada, como mínimo. Si colocaban la relativa acumulada, pues mucho mejor, pero como mínimo esa. Si estaba ahí, ya estaba bien construida la tabla de frecuencias. Aquí, pues colocábamos contar, igual, contar sí, ¿sí? Entonces colocamos el rango, que era toda la información de la tabla, ¿sí? Y el criterio, ¿sí? Y el criterio, perdón, fijábamos con F4, ¿sí? Y el criterio, tenemos acá el numerito que vamos a pedir que evalúe. Le damos Enter y aquí nos daba el resultado. ¿Listo? Tenemos aquí la información. Y ya empezamos a llenar ya tenemos la información, vamos a corroborar que es en los 80, sumamos. Y aquí, en efecto, nos da n igual a 80. Listo. Ya la frecuencia acumulada, pues aquí tomamos este primer dato y amarramos pues este primer dato al segundo. Y aquí ya nos da la frecuencia acumulada que coincide al final con el tamaño de la muestra. Muchos de ustedes lo hicieron bien, no presentaron ningún inconveniente en la construcción de esta tabla de frecuencias. Aquí tanto esta dividido n, ¿sí? Fijamos n, y ya teníamos nosotros la frecuencia acumulada en cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Colocamos el tanto por ciento, para que quede la porcentual. Dejémosle 2 decimales como para que se vea pues la aproximación. ¿Listo? Eso es lo que tenían ustedes, completar la tabla de frecuencias. ¿Listo? Como mínimo era esas frecuencias para completar la tabla de frecuencias. La gran mayoría, pues, no le tuvo inconvenientes en completar esa tabla de frecuencias. Ahora viene el cálculo. El diagrama de barras y polígonos. Voy a seguirlo en el orden. Entonces, vamos a realizar el diagrama de barras y polígono de este ejercicio. ¿Sí? Entonces, aquí seleccionamos esta información, ¿sí? Insertamos y le damos aquí este dato. Tenemos del 1 al 7, pues como los datos es del 1 al 7, aquí tenemos el dato del 1 al 7. Y algunos lo hicieron separado, otros lo hicieron en la misma. Entonces,
supongamos que lo hicieron separado, entonces aquí ese sería el diagrama de barras, y de la misma información, ¿sí? De la misma información, algunos hicieron insertar, ¿sí? Y construyeron el polígono. ¿Listo? Entonces le colocaron aquí calificaciones, ¿sí? Entendieron pues el ejercicio, calificaciones, le colocaron notas de examen, bueno, listo. Este era el diagrama de barras y el polígono, o algunos lo hicieron ya, lo completaron, entonces aquí sería seleccionar datos, agregar, ¿sí? Le colocábamos una información polígono, vamos a colocarle. Pongámosle los datos que vamos a tomar, ¿sí? Y cambiaron, ¿sí? El gráfico y construyeron el polígono. ¿Listo? Entonces algunos lo presentaron así, su polígono, otros lo presentaron el diagrama de barras y el polígono. Está bien, si lo hicieron así, no hay inconveniente. Listo. Vamos ahora al media, mediana y moda. Pónganle cuidado aquí, lo que hicieron algunos y los que hicieron otros, porque sé que otros lo hicieron de esta manera. Colocamos esto por acá. ¿Sí? Ustedes pues, fácilmente pueden haber calculado media, mediana, moda, varianza, desviación, ¿sí? Y coeficiente de variación. Ustedes, si hubieran querido, hubieran hecho esto. Igual, promedio, ¿sí? Seleccionar los datos. ¿Sí? Le dan Enter y aquí aparece el promedio, 4,61. El promedio. La mediana, ¿sí? La mediana se halla, si ustedes dividen 80 entre 2, les da 40, mayor o igual que 40 es 48, entonces la mediana es 5. ¿Sí? Si tenían duda, pues podemos escribir mediana, igual, mediana, esa es la mediana, y seleccionamos los datos. ¿Sí? Y la mediana nos da 5. Y la moda, igual moda, seleccionamos los datos. Sí, obviamente, de la tabla de frecuencia era muy sencillo hacerlo, ¿sí? Y nos da 6. ¿Sí? Obviamente, si usted ve la tabla de frecuencia, ve que el dato que más se repite es 17, por lo tanto, la moda es 6. ¿Sí? A los criterios de mirar la mediana y la moda, pues igual los podía ver desde la tabla de frecuencias. ¿Sí? Aquí 48 sería la clase mediana y por lo tanto la mediana sería 5, perdón. El dato que más se repite es 17, por lo tanto la moda es 6. ¿Listo? Ese sería, si usted lo quiere decir, lo hubieran hecho así, creo que algunos lo hicieron así, no hay inconveniente si lo hicieron así. Y la varianza, ¿sí? La varianza, igual. Varianza, S, seleccionan los datos. ¿Sí? Aquí está la varianza, 3,63. La desviación era la raíz de esto. ¿Sí? Y el coeficiente de variación es este valor de la desviación estándar dividido la media. ¿Listo? Algunos lo colocaron así, otros lo colocaron en tanto por ciento, no hay inconveniente si no lo multiplicaron por 100.
Y aquí ya teníamos el coeficiente de variación. ¿Listo? Y ese es el resultado de la información. De manera rápida. Algunos lo hicieron y, digamos, vamos a hacer el proceso de explicarlo desde la tabla de frecuencias. O sea, posiblemente algunos dijeron, el profesor sí dijo que eso se podía calcular fácilmente, pero posiblemente lo hicieron porque queríamos hacer el proceso dentro del examen, entonces vamos a hacer el proceso dentro de la tabla de frecuencias. Nuevamente, lo que nos preguntaba ahora la compañera, para el cálculo de la media, ¿sí? Media en tablas de frecuencia es igual a la sumatoria de XI por FI dividido N. ¿Sí? Entonces aquí lo que se hace es XI por FI. ¿Listo? Entonces ese producto de este dato, XI por FI, y hacemos el ejercicio. Arrastramos, ¿sí? Hacemos la sumatoria, 369, y la media, ¿sí? Voy a colocarla aquí, la media igual a ese 369 dividido 80, el total de datos. ¿Listo? Aquí nos da el resultado. Esa es la media calculada desde la tabla de frecuencias. ¿Sí? Para la mediana, recuerden, ¿sí? Para la mediana, recuerden ustedes en la mediana, en tablas de frecuencias, ¿sí? Para esa mediana, ustedes buscaban la clase mediana colocando n dividido 2. ¿Sí? O sea, 80 dividido 2, que nos da 40. ¿Sí? Entonces, ese 40 que nos daba aquí, buscábamos en la tabla de frecuencias el mayor o igual más cercano a 40. Y el mayor o igual más cercano a 40 es 48. Por lo tanto, la mediana es 5. ¿Sí? Entonces, esa es la que tenían que hacer ustedes para calcular la mediana. Y aquí la mediana es 5. Y la moda, pues el dato que más se repite, y el dato que más se repite es 17, por lo tanto su moda es 6, que tiene 17 veces que se repite. Aquí ya tenemos la media, mediana y moda. Lo único pues, que tenía un cálculo para realizarse era la media. ¿Sí? La moda y la mediana, pues era seguir unos parámetros y observar cuál era la mediana y cuál era la moda. Ahora vamos con la varianza. ¿Sí? La varianza, si tenemos la información, podemos hacer lo mismo. ¿Sí? Lo mismo que hicimos acá, la varianza. Esa fórmula que está aquí, se aplica igual para la varianza en datos, en tablas de frecuencias para datos agrupados o datos no agrupados. Entonces aquí, Profe, dime. usted en esa nos había dado dos fórmulas, una para datos no agrupados y otra para datos agrupados, ¿cierto? Entonces, esta es datos no agrupados, o me No, equivoco. no. La fórmula, listo. Había la fórmula, no recuerdo bien en la clase si, yo no sé si les compartí esa clase a ustedes, en la cual yo les hacía la claridad en la información. Cuando les daba la información, creo que aparecía así, ese cuadrado, igual a la sumatoria yo saco esto de acá. ¿Sí?
de los xi menos x barra, perdón, al cuadrado, dividido en, ¿sí? Esa fórmula era cuando la información estaba, habían pocos datos, creo que esa fue la claridad que les hacía. Y esta fórmula es cuando está en tablas de frecuencias, ¿sí? Agrupados, no sé si se da claridad, agrupados significaba en ese momento que estaban en tablas de frecuencia. Creo que hice una anotación con relación a ese punto en la explicación que les di, ¿sí? Entonces, no sé si creo que si le hicieron así, ese fue el error que debía la gran mayoría, que le hicieron de esa manera, ¿sí? Que no Sí, profe, multiplicaron entonces que fueron no los multiplicaron por el apuntes míos, FI. porque yo lo Sí, tenía así, datos no agrupados sin sí, frecuencia y agrupados con frecuencia. sí, pero de todas maneras yo voy a hacer una revisión y en caso de que no haya ido una claridad por parte mía, hago la corrección, pues porque habría sido una inducción al error, ¿listo? En caso de que no haya hecho la claridad, voy a hacer una revisión sencilla de la información y pues para que no haya, digamos, si ese resultado fue así por induje al error, pues hacerle corrección al ejercicio, ¿ok? De todas maneras, me recuerdas para yo hacer la revisión. Es esta, vi que algunos lo hicieron, ¿sí? Y por eso decía que se faltaba en algunos multiplicar la frecuencia absoluta. Bueno, de todas maneras, vamos a seguir pues para, en caso de que las notas no se corrigieron, pues para que lo hagan de la mejor manera el ejercicio. Entonces aquí quedaría xi menos media, ¿sí? Elevado al cuadrado, sería igual xi, perdón, abro paréntesis, xi menos la media, tenemos el valor de la media y elevamos al cuadrado. Y este mismo lo multiplicamos por FI, este resultado, por FI, ¿sí? Sumamos y la varianza, ¿sí? Sería ese resultado dividido n-1, o sea, 79. ¿Sí? Entonces, aquí cada resultado. ¿Sí? Entonces, esa sería la observación que tendría en cuenta, de acuerdo a la pregunta de la compañera. Y aquí sería igual, raíz de este resultado. Y aquí, pues nuevamente, ese resultado dividido esta media. Entonces, ahí tendríamos ya los valores correspondientes a eso. Y ese sería el cálculo media, mediana y moda, varianza de desviación estándar y coeficiente de variación para el punto 2. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta adicional a la compañera, dime. ¿Coeficiente de variación en desviación estándar sobre media? Coeficiente de variación es desviación estándar sobre la media, claro que sí. Gracias, profe. Entonces ahí ya quedarían los dos ejercicios como